Constancia que se encuentra con licencia los señores congresistas Octavio Salazar, Indira Wilca y el presidente de la comisión, el congresista Alberto Oliva Corrales, motivo por el cual hoy presidiré la sesión. Se encuentran presentes los señores congresistas Tamar Arimborgo, congresista Julio Rosas, congresista Horacio Pacori, congresista Mauricio Mulder, congresista Zacarías Lapa Inga, congresista Héctor Becerril, la congresista Marisol Espinosa, siendo las 3:15 del día martes 7 de mayo del 2019, el quórum para esta sesión es de 8 congresistas. No contando con el quórum de reglamento, en el hemiciclo Raúl Porras Barrencea se da inicio a la sesión en calidad de informativa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Orden del día: estudio de los proyectos de ley 3453, 2018, Congreso de la República, 3842 del año 2018, Congreso de la República, 3857, 2018, Congreso de la República, y 3898, referidos a modificaciones del Código Procesal Penal en relación a la prisión preventiva. Saludamos la presencia de la congresista Milagros Takayama, quien está presente también, congresista. Colegas congresistas, se cursaron invitaciones a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público para que expongan las opiniones institucionales respecto de los proyectos de ley señalados. Sin embargo, queremos dar constancia que ha ingresado un quinto proyecto de ley con el número 4040-2008 CR del congresista Mario Mantilla Medina en el mismo sentido. Nos acompañan en la comisión en este momento el juez supremo, el doctor José Antonio Neira Flores, a quien damos la más cordial bienvenida, representante del presidente del Poder Judicial, y hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación del Ministerio Público, por lo que entendemos que no se presentarán. Le damos la bienvenida al juez supremo, el doctor José Antonio Neira Flores, y le pedimos que nos acompañe en la mesa. Tiene la palabra en este momento, nos pide una intervención el congresista Julio Rosa. Tiene la palabra el congresista Julio Rosa. Gracias, congresista Villavicencio, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Como usted acaba de indicar, deben estar llegando los colegas congresistas para constatar el quórum formalmente, pero acaba de mencionar que vamos a comenzar con una sesión informativa. Y tomando ese punto, quiero dar un breve informe, presidente. He solicitado con oficio 235-2018-19 para que se cite con carácter de urgencia al ministro de Justicia a fin de que pueda dar explicaciones sobre la resolución ministerial 159-2019 sobre el protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Resulta, presidente, que también, antes que un servidor mande ese oficio, también el congresista Juan Carlos González pidió que se cite al ministro de Justicia. Por lo tanto, habrían dos pedidos. Él lo pidió el 30 de abril. Sin embargo, presidente, creo que en la comisión se han olvidado y han cambiado el tenor del pedido. Yo diría acá, presidente, como parte del informe, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debe respetar el tenor y el pedido que hace un congresista y no cambiar de acuerdo al criterio personal que tiene el presidente, en este caso el señor congresista Oliva, porque él ha mandado un oficio al ministro pidiendo información. Es decir, el ministro de Justicia le ha mandado información. De acuerdo a lo que usted ha solicitado, le manda una información. No se le ha pedido información, presidente. Se le ha pedido que venga. Y el ministro no puede burlarse ni reírse en la cara del Congreso, menos del pueblo. Hay dos solicitudes. Y él nos toma el pelo. Bueno, para los que tenemos pelo todavía. Manda un informe diciendo así, así se explica a sí mismo, se vuelve a contradecir, se explica a sí mismo con el informe. Y esto es un papel que respetamos de luego, pero no es en respuesta a la solicitud. Así que yo diría que bajo su presidencia
reitero, se pueda citar al ministro de Justicia, al señor Ceballos, para la próxima sesión, a fin de que comparezca y venga a responder las preguntas que tenemos que hacer. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tomamos nota de su pedido y la reiteración que usted hace, así como la del pedido del congresista Juan Carlos González, también en el mismo sentido. Vamos a definir eso inmediatamente. Perfecto. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder y contando con el quórum de reglamento, siendo las 3:20, se instala la 18ª sesión ordinaria y continuamos con la sesión. Sí. El informe, sí. Sí, pide que se vote. Seguimos saludando. No. Sí, reiteramos nuestra más cordial bienvenida al doctor José Antonio Neira Flores, representante del presidente del Poder Judicial. Tiene usted la palabra, doctor, en el tiempo que se estime conveniente. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, señores congresistas. Enviaron la comisión que ustedes integran al Poder Judicial 4 proyectos de reforma legal que el Gabinete de Asesores del Poder Judicial envió una respuesta de cuál era el pronunciamiento del Poder Judicial. Yo he venido a hacer un sustento oral. El primer proyecto es el 3453-2018. Todos están referidos al tema de la prisión preventiva. En el primer caso, lo que se quiere en este proyecto es incluir la presencia de los agraviados en las audiencias de prisión preventiva. Entonces, el proceso penal en el Perú es vicarial. Se supone que persigue 2 cosas, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. En la responsabilidad penal está a cargo del Ministerio Público, tanto su persecución como su prueba, y por parte de las personas que están investigadas o imputados tienen sus abogados defensores. Los señores que son agraviados, si quieren, pueden permanecer como tales en todas las etapas del proceso. Su participación va a ser para prestar una declaración o para pronunciarse antes de las resoluciones finales en los casos, se llaman autos de sobreseimiento, sentencias. Si quieren tener una participación mayor, tienen que constituirse en actores civiles, de tal manera que así pueden controlar mayormente el desarrollo de la investigación, pueden apelar de cualquier decisión que les perjudique, pero su participación siempre está vinculada al tema de la reparación civil. Entonces, cuando se trata del tema de la medida de coerción personal, no pueden estar ni agraviados particulares ni el Estado. Los procuradores nunca están en las solicitudes de medidas de coerción personal, se trate de funcionarios públicos de niveles comunes o de altos niveles, porque se supone que está repartido el rol de los sujetos procesales dentro del proceso. Por lo tanto, cuando acá se incluye en el artículo 271 la presencia de los agraviados también en las medidas de coerción personal, el Poder Judicial no está de acuerdo con esto porque estaríamos en primer lugar, violando los roles de cada uno de los sujetos procesales y además no tiene ninguna injerencia en el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva va a ser una discusión entre el Ministerio Público, el fiscal versus el abogado defensor del imputado, y el que quiere estar, si desea, porque tampoco es obligatoria su presencia, es la persona que es imputada. Ese ha sido el pronunciamiento entonces respecto a este proyecto de ley 3453-2018, que quiere hacer una modificación al inciso 1 del artículo 271 del Código Procesal Penal. ¿Damos cuenta de todos o hay algún comentario? Ya, continuamos entonces. Perfecto. Bien. Gracias. Salvo que algún congresista tenga alguna pregunta respecto a este proyecto, si no, el doctor va a continuar con su exposición de los otros temas. ¿Sí? Ok, gracias. Puede continuar, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, después el segundo proyecto de ley es el 3842-2018. En este proyecto de ley lo que se propone es lo siguiente, que cuando se tome en cuenta la determinación de la imposición de la pena privativa de libertad, que en este proyecto se mantienen 4 años de pena privativa de libertad, y esto tiene una explicación. En el Código Penal, el artículo 57 del Código Penal,
establece que se puede imponer pena privativa de libertad suspendida cuando este es de 4 años para abajo, 4 años para abajo. Entonces, ¿cómo al comienzo de un proceso, si hay fundados y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación del investigado, se va a imponer una medida de coerción personal más grave cuando recién estamos empezando un caso que cuando va a terminar? Entonces, la coherencia de los 4 años sale de ahí. Después vamos a hablar de otros proyectos de ley que lo que quieren que se incremente a 6 años, el mínimo legal para que eso sea así. Pero acá lo que nos está proponiendo este señor congresista es que cuando se quiere establecer estos 4 años de pena privativa de libertad, el juez debe tomar en cuenta, acá se está haciendo una adición, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 factores del artículo 20 del Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va a determinar judicialmente la pena por un juez, tenemos que ver 3 cosas. Primero tenemos que ver cuál es el mínimo de la pena y el máximo de la pena. Entonces, por ejemplo, si se trata de un delito de cohecho y la pena es de 6 a 12 años privativa de libertad, tendríamos que ver, para saber si es 7, 8, 9, 10 u 11, tenemos que ver el artículo 45A del Código Penal. El artículo 45A del Código Penal está vigente desde el año 2013. La ley 30.076 lo reformó y estableció que las penas se imponen por tercios. Tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. ¿De qué depende? De que los fiscales puedan hacer un requerimiento en su acusación o en su pedido de prisión preventiva de que la pena sea dentro de algunos tercios y que los jueces nos podemos pronunciar en estos sentidos, porque no podemos hacerlo arbitrariamente. Se habla del principio de legalidad y todo está regulado en el Código Penal. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que saber es si hay circunstancias generales, atenuantes o agravantes alrededor del delito. Las circunstancias son alrededor del delito. Tenemos un artículo que es el artículo 46, con 2 incisos, 1 y 2. En el 1 están las circunstancias generales atenuantes y en el 2 están las agravantes. Por ejemplo, las atenuantes es no tener antecedentes penales. Un agravante, por ejemplo, es que haya pluralidad de imputados, salvo que en el propio tipo penal se incluya esta fórmula. Entonces, primer factor, circunstancias generales atenuantes y agravantes para dosificar la pena. En segundo lugar, tenemos también lo que se llama causales de disminución de la punición. En el Código Penal tenemos varios artículos que establecen que esto sea así. Por ejemplo, tenemos el artículo 14 del Código Penal que habla del error de tipo o del error de prohibición. En los delitos sexuales suelen decir las personas que se le atribuye el delito que ellos consideraron que la menor tenía más de 14 años de edad. Si tenía más de 14 años de edad y era consentida la relación, no hay violación a la libertad sexual. Entonces ahí se dice que hay un error de tipo. Cuando se habla de error, o sea, no hay dolo en el comportamiento. Y un error de prohibición es cuando la conducta de la persona que se le imputa el delito tiene alguna causa de justificación. Tenemos también en el Código Penal, en el artículo 20, y 11 incisos, 11 factores que eximen de responsabilidad penal. Entonces, el tercer factor tiene que ver con lo que se llama fórmulas de derecho penal premial, o sea, incentivos que se da para que las personas que están comprendidas en investigaciones o ya están como imputados puedan contribuir con esclarecer los hechos y por lo tanto ahí se le puede rebajar la pena por confesión, se le puede rebajar la pena por terminación anticipada del proceso cuando en la investigación preparatoria acepta la imputación del fiscal. Se le puede rebajar la pena al comienzo del juicio oral, se llama conclusión anticipada del debate o conclusión anticipada del juicio oral. Lo que va a pasar es que depende del momento procesal en que tú contribuyas a que el caso termine para que te puedan dar a cambio una reducción de pena. Si es una terminación anticipada del proceso en la investigación preparatoria, la rebaja es de una 1/6 parte. Si es al comienzo del juicio oral, es de una 7ª parte. Y por último, también tenemos la colaboración eficaz. También son 4 mecanismos por los cuales se puede tomar en cuenta para el tema de la pena. La colaboración eficaz tiene otra norma especial con un reglamento que regula este tema. Entonces son 3 factores que se van a tomar en cuenta para determinar judicialmente la pena, ya sea para solicitar una prisión preventiva o ya sea cuando sea culpable para individualizarla. ¿Cuáles son? Circunstancias generales, atenuantes y agravantes. Número 2, causales de disminución de la punición. Yo les decía, 1 era el error de tipo de prohibición, también el error de comprensión culturalmente condicionado en el interior del país, en la sierra, en la selva. Hay personas que tienen su propia cultura, idiosincrasia, tienen determinados comportamientos y por lo tanto nosotros no podemos sancionarlos como correspondería a una persona como nosotros, ¿no?, de la ciudad. Después el artículo 16 del Código Penal tiene que ver con el tema de la tentativa. También se reduce la pena cuando el delito queda en tentativa, es obligatorio.
El artículo 20 del Código Penal, les decía, que establece en qué casos no hay responsabilidad penal, legítima defensa, obrar por disposición de la ley, cuando se trata de policías que en acto de servicio, dentro de la ley que establece el uso racional de la fuerza, proceden así, tampoco podríamos sancionarlos. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esos 11 supuestos que hay en el artículo 20 del Código Penal no se cumplen todos los requisitos? Igual el artículo 21 del Código Penal establece que se le rebaja la pena. Si se da el caso del artículo 20 del Código Penal, no va a haber pena. Pero si falta algún elemento de estos 11 factores, por el artículo 21 se tiene que rebajar la pena. También deben tomar en cuenta los fiscales y los jueces el artículo 22 del Código Penal sobre responsabilidad restringida de la pena, ya sea que tenga 18 a 21, ya sea que tenga más de 65, incluso ha habido muchas reformas del Congreso de la República, también de decretos legislativos, para excluir algunos delitos de la posibilidad que se pueda rebajar la pena, pero ya hay hasta un acuerdo plenario penal de la Corte Suprema que esto vulnera el tema de la igualdad, de la proporcionalidad y que por lo tanto el juez en el caso concreto puede tomar en cuenta el factor de la edad, de 18 a 21 más de 65 para rebajar la pena. También tenemos el artículo 25, tiene que ver con el tema de la complicidad secundaria, ¿no? En los delitos hay autores. El cómplice primario tiene la misma pena que el autor, pero si el aporte es mínimo para cometer el delito y es cómplice secundario, también se le rebajaría la pena. Entonces, el factor de causales de disminución de la punición tiene que ver con cualquiera de estos supuestos. Que el fiscal o el juez, cuando quiera establecer un pronóstico de pena privativa de libertad mayor a 4, tiene que hacer alusión y obviamente el abogado tiene que exigir que eso sea así y que haya contradicción. Después tenemos causales de agravación de la punición, también causales de agravación de la punición, como son el tema de habitualidad, los temas de reincidencia o cuando los delitos son en perjuicio de muchos agraviados, se llama delitos masa. Entonces, cuando en este proyecto de ley 3842-2018 se propone que se agregue en el inciso B que el juez debe tomar en cuenta si de los recaudos se evidencia razonablemente cualquiera de los supuestos de los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, repite otra vuelta el 6, repite otra vuelta el 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 20 del Código Penal, en cuyo caso no dará por satisfecho este presupuesto. Cuando es una obligación del fiscal o del juez, cuando se tenga que hacer un pronóstico de pena, tomarlo en cuenta porque está en la parte general del Código Penal, entonces que es innecesario. Aparte de esto, que no hay explicación de por qué se está citando 7, 8 incisos cuando tiene más incisos del artículo 20. Por lo tanto, nosotros, por escrito, y yo estoy ampliando los fundamentos oralmente, no estamos de acuerdo en que se haga esta reforma legal. Nos pide una interrupción al concejal Müller, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, el Código Penal ya brinda todas las herramientas como para buscar agravantes o atenuantes y que el juez pueda tener un margen de maniobra fundamental en su criterio de conciencia. Pero aquí creo que la única parte en donde hay la búsqueda de un contexto a este proyecto del congresista Reategui es que hace mención a un caso en Piura en el que se señala que el suboficial de tercera, Elvis Joel Miranda Rojas, perteneciente a la comisaría de Tacalá, quien participó en una intervención policial en el departamento de Piura, dando como resultado el fallecimiento del presunto delincuente. El efectivo policial fue detenido y el Ministerio Público le imputa comisión de delitos de homicidio simple y abuso de autoridad, requiriendo en su contra la medida de prisión preventiva que es declarada fundada por el magistrado David Sosa Zapata. Creo que este es un caso sonado que hubo, ¿no? Podríamos decir entonces que si analizáramos solamente a partir de este caso, en el sentido de que hubo, digamos, obró con legitimidad del policía, por lo menos aparentemente, ¿qué es lo que habría fallado en esa circunstancia? ¿Hay una carencia del Código Penal que no se pudo aplicar o es simplemente una mala apreciación del funcionario jurisdiccional, que en este caso sería la representante del Ministerio Público? Gracias, congresista Müller. ¿Desea contestar en ese momento, doctor Neira? Sí, si usted cree que debo hacerlo en este momento, lo hago en este momento o espero alguna participación de algún señor congresista. Si pudiera en ese momento. Ya, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno,
Acá el asunto es el siguiente, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. También tenemos un reglamento de ese decreto legislativo 1186, que es el decreto supremo número 003-2012 MIMP y sus modificatorias. A ver, de repente usted recuerda los hechos mejor que yo, no, es que es un tema público. Entonces, si yo cometo un error, usted me lo precisa. Me parece que se trataba de una persona que le imputaban un robo con agravantes, la persona estaba corriendo de espalda y un policía agarra y le dispara y lo mata. Entonces, la pregunta es si encaja dentro de este decreto legislativo 1186 y este reglamento, porque también tenemos el artículo 20, en el último inciso justamente ha merecido una adición. Lo voy a leer para que ustedes recuerden, me parece, no sé si ha sido por delegación de facultades de ustedes o ustedes lo han puesto, es el 2011 del Código Penal, dice acá, están exentos de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. Esta reforma es de la Ley 30.151, 13 de enero del 2014. Es de ustedes, ya. Entonces, el asunto es que acá lo que en todo caso habría que establecer es si efectivamente esta conducta del señor policía se dio en ese contexto. Pero seguramente no habrá sido posible en diligencias preliminares, porque ellos mismos son los que van a hacer la investigación, ¿no? La Fiscalía la va a dirigir, ellos mismos son, de tal manera que si fuera tan eficiente la investigación, podría ser que concluya en ese sentido que si eso fue así o no. Pero en su defecto, lo que estamos discutiendo al comienzo del caso es si este señor tiene que ser investigado porque hay un alto peligro procesal que se sustrae o perturba los actos de investigación con una medida que sea grave. Porque la imputación de qué va a ser de un homicidio, ¿no? Va a ser de un homicidio, el homicidio más básico, que es el 106 del Código Penal, la pena es de 6 a 20. Si entra un homicidio calificado, que es el 108 del Código Penal, la pena es de 15 a 25. Pensemos inclusive que pueda ser el más bajo, de 6 a 20. Acá la discusión tiene que ver en primer lugar con el primer requisito del artículo 268. Hay fundados y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación de un señor, eso no hay ninguna duda acá, que acá el tema, el señor ha disparado y lo ha matado. Eso se llama hecho no contradictorio, él está de acuerdo con eso, la discusión está que lo hizo en ejercicio de sus funciones. Dos, hay información entonces que se ha producido la muerte de la persona. Lo que estaría en discusión es si fue dentro de esta fórmula de exención de pena o no. Dos, el tema, la pena supera obviamente los 4 años y entonces la discusión tendría que ver con el tercer factor. En todo caso, yo creo que ahí venía el tema. Ahí venía el tema, en los peligros procesales, ¿no? ¿Había alguna posibilidad que este señor pueda perturbar los actos de investigación? Eso es lo que habría que ver. ¿Había alguna posibilidad o no? Ahí hubo un hecho también peculiar, ¿no? Que fue el ministro del Interior a la audiencia. Así es, ¿no? Entonces, eso ya sería, digamos, especular sobre los hechos. Pero la pregunta es, ¿el código necesita ser reformado para que en una eventualidad en la que se hace el uso legítimo de la violencia de Estado contra un delincuente, la persona sea protegida? O sea, ¿o ya es suficiente el texto que usted ha leído del artículo 20? No, aparte del artículo 20, señor Mulder, también tenemos el decreto legislativo 1186, al que me he referido, el uso de la fuerza por la policía. Tenemos el reglamento también que les he informado a ustedes, este reglamento, el decreto legislativo 1186, Decreto Supremo 3-2012, o sea, las herramientas las tenemos. En todo caso, la cuestión es saber en el caso concreto exactamente cómo se produjeron los hechos. Y eso va a depender de que haya una buena diligencia para poder establecer qué es lo que ocurrió, cuál fue el motivo, qué pasó, porque dependiendo de eso es que vamos a saber si era necesario el uso de la fuerza en la mayor intensidad, como en este caso. Pero en eso hay otro proyecto de ley que se refiere también a estos temas de los peligros procesales. Pero en este caso, el proyecto de ley de este señor se está refiriendo a que reformemos el Código Procesal Penal para que el juez, cuando haga el pronóstico de pena privativa de libertad de 4 años, también tenga en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incisos del artículo 20 del Código Penal, cuando se supone que esto habría que concordarlo incluso con el artículo 21 del Código Penal, porque yo le digo, si se da cualquiera de estos incisos del artículo 20, no estaríamos discutiendo de que se abra una diligencia preliminar ni que se formalice una investigación porque no habría delito, tan exento de responsabilidad. Lo que puede pasar en el caso es que no se den exactamente estos requisitos y se aplica el artículo siguiente, que es el 21, que dice, en los casos que no se cumple exactamente con todos los requisitos de los 11 supuestos del artículo 20
20 del Código Penal que exime responsabilidad, igual se rebajará la pena. Por ejemplo, en la legítima defensa son 3 requisitos, ¿no? Agresión ilegítima, falta racional del uso empleado y falta de provocación. Si falta uno, ¿qué pasa? Igual te van a rebajar la pena. No te van a eximir responsabilidad, pero igual te van a rebajar la pena. Entonces, yo creo que es innecesario que tengamos que hacer esta reforma porque es una obligación del juez cuando va a hacer el pronóstico de pena ver los 3 factores que yo le indicaba y dentro de ellos ya está esto. Sí, incluso también en el Poder Judicial hay acuerdos plenarios de la Corte Suprema respecto a la determinación judicial de la pena, porque no es un tema antiguo esto de los tercios, recién es del 2013, son 6 años y entonces por lo tanto se ha generado estas pautas para tratar de evitar que hayan errores. Gracias, congresista Müller, gracias al doctor Neira por la respuesta. El congresista Zacarías Lapa quería hacer una intervención, una pregunta también, ¿no? Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas y asimismo saludar al doctor José Antonio Neira Flores por estar en esta comisión. Doctor, presidente, a través de vuestro despacho, solamente consultarle al doctor. En estos proyectos de ley que es materia de debate hoy día, es con respecto a la modificatoria ¿no? de esta disposición que señala de la prisión preventiva. La prisión preventiva, autor, de acuerdo al Código Procesal Penal, es una medida cautelar, ¿no? Preventivo, ¿no? Para garantizar, ¿no? la buena y correcta investigación dentro de todo el proceso que tiene que realizar el Ministerio Público bajo el control del juez de investigación preparatoria. La pregunta es necesario modificar en este dispositivo del artículo 268 del Código Procesal Penal, incorporando los incisos del artículo 20? Si yo comprendo, el artículo 20 se aplica para la graduación de la pena al momento de emitir la sentencia. Entonces, la pregunta es, ¿se puede aplicar primigeniamente para determinar una prisión preventiva? Gracias, congresista. ¿Puede hacer uso de la palabra, doctor Neira? Gracias, doctor Villavicencio. Les decía que el artículo 20 del Código Penal establece eximencias de responsabilidad penal. O sea, si se prueban, no hay que responder, no hay ninguna sanción, ninguna. Pero lo que va a pasar es que a veces no es posible que eso sea así. No se pueden cumplir con todos los requisitos. Por lo tanto, el artículo siguiente, que es el artículo 21 del Código Penal, establece que cuando falte algún requisito para aplicar alguna eximente de responsabilidad penal, se puede rebajar la pena. Entonces, está en el Código Penal cuando se trata de un pronóstico de pena privativa de libertad. Por ejemplo, hay delitos como por ejemplo, el hurto agravado, la pena es de 2 a 6 años. Entonces, es por debajo de 4, por encima de 4. Si se da algunos de estos supuestos, el juez tiene que tomar en cuenta estos factores para establecer. Se supone que el fiscal, desde el comienzo, cuando pida la prisión preventiva y quiera cumplir con este requisito, tiene que fundamentar por qué eso es así. Y también el abogado defensor de la persona imputada tiene que sacarlo a relucir. De tal manera que el juez, cuando motive su resolución, va a tener que ver si se da cualquiera de los 3 factores que yo le decía de determinación judicialmente de la pena. Entonces, el proyecto que anteriormente he leído, para empezar, le faltaba concordarlo con el artículo 21 del Código Penal, porque si se da el 20, no va a haber nunca prisión preventiva, porque no debería haber ni siquiera caso. El 21 es justamente cuando falta algún requisito que se pueda rebajar la pena. Y no es necesario porque ya está en el Código Penal, ¿no? Y por lo tanto, les decía, los 3 operadores van a tener que pronunciarse sobre ese tema. Puede continuar con su exposición, doctor Neira. Bien, hay otro proyecto de ley que han presentado también, es el 3857-2018. Proyecto de ley 3857-2018. Este proyecto de ley lo que pretende es que se lleve la prisión preventiva, ya no sea al comienzo de un caso,
Ustedes saben que las etapas del proceso son investigación preparatoria, que tiene 2 momentos, diligencias preliminares y propiamente investigación preparatoria cuando se formalice, etapa intermedia, juicio oral, de ahí puede haber apelación, puede haber casación, pero ¿qué pasa acá? El señor congresista hace un proyecto de ley y lo sustancial es que la prisión preventiva se imponga en la etapa intermedia del proceso. O sea, no quiere que sea al comienzo de un caso, que se imponga en la etapa intermedia. Cuando el sustento principal de una prisión preventiva, que debería ser excepcional, es hay un alto peligro procesal, uno u otro, de que se sustraiga a la persona investigada a la persecución del delito o que se perturbe actos de investigación y, por lo tanto, si eso es así, entonces, y hay fundados y graves elementos de convicción del delito, la vinculación del investigado, la pena, el pronóstico puede ser mayor a 4 años, entonces se entiende que para que se pueda realizar la investigación es necesario asegurar la concurrencia del investigado al proceso y eso tiene que ser desde que se inicia la investigación preparatoria. Inclusive, fíjense ustedes, acá en diciembre del año 2016, hace poco, 2 años y 5 meses, se han expedido decretos legislativos, 1307, que tiene que ver con agravar la situación en temas de detenciones preliminares. Nosotros, si me permiten unos minutos, la historia. Nosotros, en el Perú, el 21 de diciembre del año 2000, se creó una forma de detención que nunca la tuvimos, el 21 de diciembre del 2000, que se llama la detención preliminar. Cuando se descubrió el caso del señor Montesinos contra 1.300 imputados, se expidió una ley 27379, donde se establecía 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares de casos de crimen organizado. Y justamente ahí se crea el tema de la detención preliminar. Antes del 21 de diciembre del 2000 no existía la detención preliminar. Se queda solamente para casos de crimen organizado. Preliminarmente podía ser 15 días, prórroga 15 días más, hasta 30 días. Y entonces el tema es que lo que se requería era una base mínima incriminatoria de la comisión del delito y la vinculación del investigado, ¿no? Había un alto peligro que se pueda sustraer a la investigación y por eso se podría detener. Incluso en esa época hubo una persona que era una colaboradora eficaz, que era la que principalmente hacía las indicaciones y en la jurisprudencia se estableció que no bastaba con la indicación que esta persona hiciera, requería alguna corroboración para que se aplique detenciones preliminares. Esta detención preliminar que se creó para casos de crimen organizado de 15 más 15 días, posteriormente se extendió para delitos comunes por 24 horas. Después entra el Código Procesal Penal y lo que se dice es, esto va a ser hasta 7 días, puede ser esta detención preliminar. Sin embargo, en diciembre del año 2016, este decreto legislativo 1307 ha creado 2 formas de detención preliminar. En casos comunes, de 3 a 7, y en casos de crimen organizado, de hasta 10 días, que es lo que se viene aplicando hoy día para estos casos que estamos viendo todos los días, en los casos grandes, de megacasos. Entonces, si eso es lo que está vigente hace 2 años y 5 meses, inclusive para practicar actos de investigación, ¿cómo vamos a permitir que recién en la etapa intermedia se pueda por el Ministerio Público proponer que haya una afectación a la libertad personal? Va a haber algunos actos de investigación que no van a ser posibles realizar si la persona no está arraigada a la investigación. Y como les decía, porque puede haber un alto peligro procesal dentro del caso. Por lo tanto, también en este punto estimamos y no conocemos en el derecho comparado ninguna legislación en la cual recién se pueda estar autorizado a partir de la etapa intermedia a poder imponer esta medida. En los países anglosajones no existe investigación preparatoria. Por eso, de diligencias preliminares se pasa de frente a la causa probable, a ver cuál es la medida de coerción y de ahí el juicio. Pero nuestro proceso penal tiene un origen europeo continental, español, italiano, alemán, francés. Toda América Latina y Centroamérica también tiene un proceso del mismo origen. En todas hay investigación preparatoria y en todas desde el comienzo la Fiscalía puede pedir la prisión preventiva con distintas reglas, pero la puede pedir obviamente con la contradicción del abogado defensor. Por lo tanto, en el Poder Judicial tampoco hemos estado de acuerdo que recién desde la etapa intermedia se pueda imponer esto. Después también, en este proyecto de ley 3857-2018, se hace algunas redundancias al comienzo, ¿no?
Dice que se debe agregar en el artículo 268 que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho delictivo, se determina el tema del pronóstico de pena, que de la verificación del grado de lesividad y proporcionalidad de los actos que han generado la comisión del hecho, cuando eso siempre lo tenemos que hacer. En el título preliminar del Código Penal tenemos el artículo 4. El artículo 4, el título preliminar, habla del principio de lesividad. O sea, para que se afecte un bien jurídico protegido tiene que haber cierta entidad. Por ejemplo, hemos tenido un caso donde se trataba de un señor que trabajaba en una entidad pública y sustrajo 4 hojas de papel para presentarlo, hacer su hoja de vida, presentarlo a otro trabajo, conseguir el trabajo, quería ganar un poco más, y en el otro trabajo detectaron que tenía alto relieve las 4 hojas de papel, que eran una entidad pública, y los denunciaron por peculado de uso. Terminó condenado, después de 4 años, a 4 años de pena privativa de libertad, 3 suspendidas. Obviamente, 4 hojas de papel, obviamente ya estaba destituido. Ya le habían aplacado la medida disciplinaria administrativa. Eso llega a la Corte Suprema, nosotros lo vemos. ¿Cuánto ha costado el proceso? ¿Cuánto ha costado pagar a la policía, las oficinas de control, jueces, fiscales, secretarios, peritos, luz, agua, uso de las salas de audiencia y todo, instrucción, juicio, por 4 hojas de papel? Además, eso tiene que ver con ¿qué? Con que tiene que haber cierta afectación al bien jurídico protegido, se llama principio de lesividad. Es como que yo tome un microbús en la cuadra 1 de la avenida Bancay y le digo bajo en la 11 y me lleva hasta la avenida México. Yo lo podría denunciar por secuestro al conductor del vehículo de transporte público, sería absurdo. Obviamente está afectando mi libertad personal, pero ¿tiene entidad para un secuestro? Ni siquiera por el caso de coacción, ¿no? Que esté haciendo algo que la ley no me obliga, me está llevando más cuadras de la que me corresponde. Entonces, hay una obligación de los fiscales, de los jueces, obviamente los abogados tienen que hacérnoslo saber también, de que si en ese comportamiento se ha vulnerado el artículo 4, el título preliminar del Código Penal, que se refiere al principio de lesividad, que es lo que se quiere incorporar acá. También en el título preliminar del Código Penal tenemos el artículo 8, que se refiere al principio de proporcionalidad, que también es algo que tenemos que ver, lo que tenemos que motivar en cada caso concreto, y por lo tanto creo que por esos motivos no sería necesario que esto sea así. Lo que sí, acá hay un tema de este proyecto de ley que dice, respecto al peligro de fuga, dice, debe estar fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, ¿no? Dice después que se verifique que el imputado pretenda obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización, fundado en las circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Nosotros en la Corte Suprema, desde el año 2004, venimos por una adición que hizo el Congreso de la República al Código de Procedimientos Penales del 40, se adicionó un artículo 285A, nos autorizaron a sacar jurisprudencia vinculatoria. O sea, ya teníamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1993, donde en 3 artículos, 16, 22 y 116, autorizan que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses revisen los casos y digan, acá hay problemas en la interpretación de tal norma, establezca la Corte Suprema la interpretación correcta que corresponde. Pero ¿qué pasaba? Desde el año 93 hasta el año 2004, la Corte Suprema solamente sacó una jurisprudencia vinculatoria en penal para el delito de usurpación. Si el delito de usurpación era instantáneo o era continuado para los efectos de la prescripción de la acción penal. O sea, tenía que ver con el momento de la consumación. Solo una del 93 al 2004, en 11 años, como si no tuviéramos cualquier cantidad de problemas de interpretación de normas penales y procesales. Con esta adición del artículo 285A del Código de Procedimientos Penales por un decreto legislativo 959, desde el año 2004, el artículo 301A autoriza a que la Corte Suprema pueda establecer lo que se llaman acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema. O sea, se juntan los jueces de las salas penales que hay en la Suprema, toman un acuerdo y esa jurisprudencia va a obligar a todos los jueces de la Corte Suprema y también de las instancias anteriores. Solo hay una posibilidad que un juez se pueda apartar y para eso tendría que hacer una motivación que sea diferente, que sea nueva a lo que la Corte Suprema ha hecho para que pueda apartarse de esa jurisprudencia, porque cuando nosotros decimos que los jueces estamos sujetos al principio de legalidad, lo que quiere decir es que no podemos hacer lo que nos da la gana. Y por lo tanto, la Corte Suprema, a través de esa jurisprudencia vinculatoria, que trata de que haya igualdad, predecibilidad, seguridad jurídica, establece criterios. Del 2004 hasta ahora tenemos aproximadamente 200 jurisprudencias vinculatorias en la Corte Suprema, en acuerdos plenarios
de las salas penales de la Corte Suprema, en casaciones también con el Código Procesal Penal. Hemos resuelto muchas casaciones que tienen que ver con la prisión preventiva, ahora las voy a citar, y después todavía en Lima hay 2 cortes en Lima que siguen con el Código de Procedimientos Penales del 40, y también hay casos en liquidación de las cortes que están con el Código Procesal Penal, que vienen trabajándose con el Código Antiguo. La Corte Suprema conoce en segunda instancia o en recurso de nulidad esos casos antiguos, y también puede expedir jurisprudencia vinculatoria, que se llaman sentencias normativas. O sea, son 3 vías por las cuales hoy día en el área penal, en la Corte Suprema, pronunciamos jurisprudencia vinculatoria. Acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, casaciones y sentencias normativas. Sobre prisiones... Sí, todos los años tenemos, porque la sociedad nos pide, las instituciones, los colegios de abogados, las universidades, también el Ministerio Público, ustedes también en alguna oportunidad lo han hecho. Y sí, por supuesto, y uno de los temas tiene que ver con la prisión preventiva y con los grilletes electrónicos. Tiene que ver con esos temas, aparte de otros temas que también vamos a trabajar. Sí, cómo no. Permíteme interrumpirlo para darle bienvenida a las congresistas Lisbeth Robles, Paloma Noceda y el congresista Pedro Lechea y Álvarez Calderón. Congresista, ¿desea hacer una introducción? Gracias, Congresista presidente. Becerril. Saludar a nuestro invitado, el doctor José Antonio Neira Flores. Lo que nos está acá ilustrando a quienes no somos abogados, en realidad es lo ideal, lo que se espera, lo que la ciudadanía efectivamente espera de sus jueces, de sus fiscales. Es lo ideal, pero obviamente estos proyectos de ley obedecen en realidad a lo que estamos viviendo actualmente en el país. Y creo para nadie es extraño hablar de un abuso, por ejemplo, que se comete con las detenciones preliminares. Un abuso que se comete con las prisiones preventivas. Ya lo que ha sido un tema, digamos, particular, ahora se ha hecho un tema general. Y ahora simplemente vemos que los fiscales, acá en Lima, por ejemplo, vamos a ver acá donde estamos, una detención preliminar. Pregunto yo, ¿a dónde van los detenidos en forma preliminar? No les gusta que se les diga a algunos miembros del Ejecutivo, pero hay que ser sinceros, y lo digo porque conozco, no porque me han contado. Van acá a la prefectura y es en el subsuelo, cuando el congresista Tubino dice mazmorras, lo dice en el sentido estricto de la palabra, que es bajo el nivel del piso, del suelo, profundamente, vas bajando, y hay un momento en que esos lugares no hay agua, no hay luz. Así que los detenidos están día y noche sometidos a una tremenda presión que en realidad hace pues que muchas veces estos detenidos, en su afán de salvarse de esa prisión y que incluso luego han pedido 36 meses de prisión, terminan utilizando mal lo que es la colaboración eficaz o la terminación anticipada. Se ha visto personas que desesperados han dicho, han incriminado a otras personas simplemente por la forma como están encarcelados. Es lamentable. E incluso hay colchones con ácaros. Es decir, es totalmente contraproducente con los derechos humanos, como en la prefectura están estos detenidos con detención preliminar. Yo creo que también hay que entender que la prisión preventiva, en muchos casos, sí, pues es una sentencia ya adelantada, porque al final de su sentencia, eso es lo que está en prisión preliminar, si son 3 años, eso descuentan a su condena. Yo creo que acá el tema es el abuso que está cometiendo tanto de detención preliminar como prisión preventiva. Y eso, como digo, concatenado con la colaboración eficaz y la terminación anticipada, sobre todo la colaboración eficaz, hace pues de que el sistema de justicia no esté en realidad impartiendo justicia en muchos casos, pero por el sistema, porque como repito, muchas personas incriminan a otras personas simplemente por no estar en esas condiciones carcelarias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. El doctor Neira puede continuar con su exposición. El
Congresista Mulder puede... Solamente por hacer un agregado del comentario de lo que estamos debatiendo, ¿no? Que tiene que ver con la posición del Poder Judicial alrededor del tema de la prisión preventiva y que es conexo a lo que se acaba de señalar y que va mencionado también el doctor Neira, estos casos, megacasos, ¿no? Emblemáticos. El doctor Lecaros estuvo en la Comisión de Constitución hace algunas semanas y dijo que el canal de televisión del Poder Judicial en algún momento había tenido más rating que el Mundial de Fútbol. Y se refería al caso emblemático, llamado así, de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cosa es un caso emblemático? Es decir, ¿por qué en determinados casos, por la resonancia o por la popularidad o por el hecho notorio de su atracción mediática, un caso es tratado de una manera, digamos, en el sentido de que se transmite por televisión y otros casos que no son emblemáticos y que no son de personas conocidas no se transmiten por televisión? Con la diferencia que un juez, un fiscal que sale en televisión y tiene 5 millones de personas que lo están viendo, no es lo mismo pues que un juez exactamente en la misma situación con 25 personas que están delante de él nada más, ¿no? No digo que cambie de posición, sino que es distinta la forma de la actuación. Y entonces eso no podría configurar una suerte de desigualdad ante la ley de las personas. Lo pongo como una especie de apostilla, digamos, lateral, ¿no? Porque no es directa del tema, pero tiene que ver, porque allí es donde hemos visto el desarrollo del procedimiento que establece el Código Procesal Penal, pero solamente para este tipo de casos. Cuando son casos que no salen en los periódicos y uno los rebusca, se ve que hay en la mayoría de ellos tratamientos distintos. Entonces, ¿será esta o podrá ser esta en el futuro alguna preocupación que se pueda tener en el ámbito del Poder Judicial a efectos de evitar que estos casos tengan una desigualdad con respecto a otros? Gracias, congresista Mulder. Doctor Neira, si desea respuesta o continuar con su posición. Sí, gracias más bien por las intervenciones. Bueno, hay varios temas, ¿no? De repente podemos empezar por el último que ha planteado el señor Mulder. ¿Cómo es el asunto? A ver, nosotros estamos en una transición de un cambio del Código Antiguo, del 40, donde la instrucción era reservada, no habían audiencias. Del 100% de casos, solo el 10% procesos ordinarios tenían juicio oral, el 90% eran sumarios, el mismo juez que instruía sentenciaba sin audiencia. Por lo tanto, casi nadie se enteraba de los casos. Pocos casos iban a juicio oral, no habían casos emblemáticos también en esas épocas. Ustedes se acordarán, ahora en los medios se están sacando de vez en cuando algunos casos de violación a la libertad sexual, de homicidios famosos que hubieron. Era diferente porque había menos medios de comunicación social. Cuando empieza la reforma, para empezar, nosotros hemos tomado alguna influencia de Chile, alguna influencia de Colombia, también algo de Costa Rica. ¿Y qué pasa? Las reformas procesales penales se producen en toda Latinoamérica y Centroamérica. O sea, excepto Uruguay, todos están en reformas procesales penales y hay un Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica, que es de 1988. Lo hicieron 3 grandes juristas, son muy conocidos, usted es abogado, seguramente sabe de ellos, Julio Mayer, que es argentino, después Ada Pellegrini Grinover, que es brasileña, y después el tercero es Bernal Cuellar, que es colombiano. Los 3 hicieron ese Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica y sobre esa base más o menos hicimos toda Latinoamérica y Centroamérica nuestra reforma, más instituciones de España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, ¿no? También por el caso ese que ustedes saben, que arrancamos en enero del 2001, por los problemas que hubieron en el año 2000, tuvimos que reformar el Código Antiguo en 100 artículos. Y para eso tuvimos que traer información de Italia. En Italia hubo un caso de Manos Puliti contra 1.300 imputados, igual que el caso que se tuvo que investigar y jugar acá contra 1.300 imputados. Y entonces vino información de allá y se hizo el tema de la colaboración eficaz. De ahí copiamos el tema también de Colombia. En Colombia también ha habido terrorismo, el tema de la FARC. O sea, en realidad eso se adecuó a los problemas que habían en su época. Ustedes recordarán, cuando se sacó la ley de colaboración eficaz, el 21 de diciembre del 2000 fue la ley 27378. Lo que nunca había pasado, se incluyó que esté el procurador.
que el procurador esté en las colaboraciones eficaces porque no confiaban en nosotros ni en el Ministerio Público. Salíamos de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial, del Ministerio Público, y por lo tanto se pensó que con la figura del procurador estas negociaciones iban a ser mejor, y ustedes se acuerdan de esas épocas. Ya cuando entra el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, desde julio del 2006, ya no se permite que esté el procurador. Solamente tiene que estar el fiscal, el imputado, su abogado, y una vez que terminemos ese proceso, para el tema civil, recién va a entrar el procurador. Pero primero vamos a ver qué imputaciones hay, si se pueden corroborar y todo, o sea, la parte penal. Entonces, en estas reformas procesales penales, lo que se pensó es instalar un sistema de audiencias públicas. O sea, la gente no confía en la justicia en general, en Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, la sociedad tiene derecho a saber en Latinoamérica y Centroamérica cómo se realizan las audiencias previas al juicio oral. Las medidas de coerción personal están dentro de las audiencias previas al juicio oral. Entonces, tiene derecho a conocer o no. Y entonces, lo que el Código Procesal Penal dice en el artículo 1, el juicio oral es público, pero el juicio oral es cuando termina la etapa intermedia. Acá estamos hablando de la investigación preparatoria. Y más bien, una regla en la investigación preparatoria es que la investigación preparatoria es reservada. Y la discusión fue la siguiente: ¿y las audiencias que se realizan en ese interín deben ser públicas o deben ser privadas? Y entonces en Chile fueron públicas. En Colombia fueron públicas. En toda Latinoamérica y Centroamérica fueron públicas. ¿Y cuál fue el argumento? No tenemos jurado popular. Como no tenemos jurado popular, el pueblo no participa en la impartición de justicia. Me acuerdo que en la época del señor Alan García se quiso incorporar la figura del juez ciudadano, ¿no? del jurado escabino, un juez profesional, dos del pueblo, pero no se aceptó. Entonces, hemos tenido alguna vez jurado popular en 1863, me acuerdo. Tuvimos por 3 meses para los delitos de imprenta, por medio de la comunicación escrita en esa época. Después no tuvimos más jurado popular. Entonces la cuestión es, ¿qué participación puede tener el pueblo en la justicia penal si no puede saber qué es lo que está pasando? Y entonces por eso se interpretó a la chilena, a la colombiana, a la costarricense, que las audiencias que se realizan previas al juicio oral durante la investigación preparatoria, por una cuestión de transparencia, para que puedan controlar el trabajo de jueces, fiscales, defensores, va a ser accesible a todos, salvo cuando haya que proteger la indignidad sexual en casos de la víctima, en delitos sexuales, salvo que haya problemas de seguridad, también en esos casos va a ser privada. O cuando haya una ley que lo prohíba. Solo tenemos una ley que prohíbe que la audiencia sea pública, que es la terminación anticipada del proceso. En la terminación anticipada del proceso no sabemos lo que va a pasar, porque va a haber una negociación, una provisional, no sabemos si se va a concretar al fiscal, imputado, defensor. Entonces imagínense si es pública y después el juez la desaprueba. Si la desaprueba, ya todo el mundo sabe que ese señor se quiso acoger, ¿quién va a creer en su inocencia en el juicio? Entonces, por esa razón... Permítame una... Claro que sí, claro que sí. pregunta. La dicotomía no está en que sean públicos o privados. Claro, debe haber reservadas en muchos casos, menores de edad, etcétera, sino en que dentro de los públicos hay los que se pasan por televisión y los que son simplemente públicos con la puerta abierta, como siempre fue el proceso penal. En el proceso penal, yo recuerdo en la época de estudiante, uno se iba a pasear al Palacio de Justicia, después estaba abierta la puerta y veía un juicio, porque eran públicos. Pero cuando se transmite en directo por televisión, ya no es lo mismo que sean públicos, es ya distinto a los demás porque suscita una audiencia espectacular y los medios de comunicación, que son organismos de presión evidente en toda sociedad y que inducen, terminan siendo para el juez una presión grande y obviamente el juez considera lo que se llama ahora últimamente la opinión pública a la hora de emitir un fallo, que probablemente no lo emitiría si es que fuese una sesión pública, pero simplemente con la puerta abierta. Entonces, allí es donde yo encuentro la preocupación, en el denominado emblemático, el caso emblemático, la decisión que se toma de que este juicio se transmite y este juicio no se transmite. Entonces, hay en el fondo una predisposición a que una persona, estando en conocimiento de que lo están viendo por televisión y como dijo el doctor Lecaros, con más rating que el Mundial de Fútbol, entonces su juicio va a estar imbuido de esa responsabilidad. No sé si a favor o en contra, pero evidentemente no va a ser lo mismo de si esto está en una audiencia de trabajo con un ambiente, digamos, como este, ¿no? Entonces, ese es el punto. Determinar dentro de la publicidad del proceso cuáles son aquellos que merecen este calificativo de emblemático, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Saludamos la presencia de la congresista Marisol Espinosa. Me pide interrupción el congresista Pedro Lechea.
La palabra, sí. 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 Gracias, presidente. Saludos al doctor. Claro. Dentro de la línea desarrollada por el doctor Mulder, mi colega, en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, los casos emblemáticos muchas veces se demoran. Inclusive en Estados Unidos se puede ver dibujos de lo que sucede dentro de la sala, pero no hay en ningún momento la prensa interviene. Están afuera, sesiones reservadas. La imparcialidad es uno de los criterios más importantes dentro de los procesos. Inclusive, cuando se determina al jurado, se les llama y se les pregunta qué tanto conocen del juicio. Y dependiendo del grado de conocimiento, se les descarta. Más conocimiento no son seleccionados. Porque la justicia, tanto en Inglaterra como en países que he podido también comparar sobre lo que hemos vivido últimamente, es de que las personas alrededor del juicio tienen que garantizar la imparcialidad del caso. No solamente por su calidad moral, sino evitar el contagio de prensa, que siempre está latente. Entonces uno sabe que cuando exige o llaman al jurado de turno, estos son descartados inmediatamente si tienen mucho conocimiento del caso, porque significa que no va a haber la imparcialidad del caso. Inclusive el juicio que ha tenido últimamente la princesa de España con el atleta Casado se ha demorado 3 años y cuando el juicio se dio nadie se había dado cuenta que se había dado, para evitar la presión mediática. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener muchísimo cuidado, doctor, y descuidar que la imparcialidad de la justicia nos lleve eventualmente a que no estamos frente a una venganza, sino a la justicia. Y un solo pequeño detalle sobre otro tema mencionado por mi colega, el señor Becerril. No nos olvidemos que el Perú ha sido sancionado por presentar tanto a la señora Lori Benson como al señor Abimael Guzmán en traje a rayas en una reja. O sea, la justicia internacional hoy día exige que las condiciones, y sobre todo el Perú, que es un país garantista de leyes, el reo tenga las condiciones de imparcialidad y de respeto a sus derechos humanos. O sea, cualquier tipo de presión que se pueda poner, tengamos cuidado, podría declararse nulo el caso si es que este es planteado internacionalmente. Las sanciones las hemos recibido justamente en estos casos emblemáticos que, si bien hubo una satisfacción posiblemente de algunos que miraban esta presentación de un reo buscado por todo el mundo disfrazado con traje de rayas en una jaula, pero eso nos ha costado caro. Nos ha costado caro como país por las sanciones que hemos recibido. Entonces, el tema de la prisión preventiva y la ejecución penal, cuando está muy cerca la política, tengamos muchísimo cuidado. Gracias. Gracias, congresista Orechea. La congresista Karina Beteta quería hacer uso de la palabra para... Congresista Beteta puede hacer uso de la palabra para que el doctor Neira pueda continuar. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al juez supremo. Sí, efectivamente, seguro algunos cuestionan el por qué en el Parlamento podamos estar evaluando y haciendo un análisis respecto a las prisiones preventivas. También es natural que muchos, posiblemente en algunos casos, puedan justificar la aplicación de esta norma para que se pueda garantizar que la persona que está siendo imputada por la comisión de algún delito no pueda fugar del país y quizás evitar que, como dicen, que haya obstrucción a la justicia y otros argumentos más. Sin embargo, y aquí mi pregunta quizás al juez supremo, por ejemplo, cuando ellos manifiestan y dicen que sí, la prisión preventiva, si bien es cierto, se viene aplicando en su mayor dimensión, quizás a partir de estos famosos decretos del 1307, dados en diciembre del 2016, que amplían mayor plazo para que la persona pueda estar privado de su libertad a efecto de poder seguir una investigación en su contra. Sin embargo, me gustaría saber, sé que
la respuesta seguramente va a tener que ser bien pensada porque mañana algunos titulares malintencionados podrían entrever alguna confusión de la respuesta que seguramente nos van a manifestar aquí. Le digo esto más allá del tema de los megacasos, como dicen, o más allá del tema político, o que le guste a quien le guste o no le guste, cómo deben de ser juzgado tal o cual persona, sino aplicar lo que dice la norma. Por ello es de que para ser jueces y fiscales, ellos no tienen que tener, digamos, una afiliación partidaria. ¿Para qué? Para impartir una justicia realmente enmarcada en la Constitución y enmarcado en nuestros ordenamientos jurídicos. Pregunto esto, por ejemplo, ¿cuál es la opinión personal que nos gustaría, porque ustedes son los que finalmente aplican la norma? ¿Usted cree que no debería haber ninguna modificación respecto a las prisiones preventivas tal conforme están enmarcadas actualmente en nuestra, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta que al momento de haberse dado en estos últimos tiempos estas prisiones preventivas ni siquiera se han respetado los requisitos mínimos que te piden para que puedan privar de la libertad hacia alguna persona investigada, que van en muchos de los casos al extremo de 36 meses? Por ejemplo, ¿no? La Constitución política señala en forma clara que a nadie se le puede imputar una responsabilidad que no ha sido aún todavía declarada judicialmente. Entonces, estamos hablando de la presunción de inocencia. ¿Hasta qué punto se ha, digamos, debilitado este principio constitucional de la presunción de inocencia, si desde el primer momento que ustedes, como a pedido del Ministerio Público, ya pueden, digamos, hacer un adelanto de una sentencia? Porque es un adelanto de la sentencia que te lleva a la convicción, primero, de que esta persona tiene responsabilidad directa en los hechos que se les está investigando, que la pena sea mayor y que no haya, dice, no, que haya peligro de fuga. Entonces, siendo un presupuesto más importante que dice la Constitución, ¿cómo nos puede llevar a quizás a que se pueda hacer una mejora en cuanto qué presupuestos más podría considerarse realmente para que no haya abusos también de estas medidas de prisiones preventivas? Porque a nadie le va a devolver ni el honor, ni la reputación, ni el pasar quizás con su familia o qué sé yo, el haber estado privado de su libertad por más de un día, una semana, si al final, después de 5 años de una investigación, te determinan inocente. ¿Usted cree que ahí debería aplicarse una sanción a los magistrados que no habrían evaluado bien, digamos, el caso, y se hayan adelantado por presiones mediáticas a solicitar una prisión preventiva, ya que incluso actualmente está vigente, la Constitución no ha sido modificada? Aquí en el artículo 2, si mal no... Sí, en el artículo 2, inciso 24, F, en el último párrafo dice: las autoridades por una detención preventiva, ¿no?, de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Lo dice la Constitución y esto está vigente, no ha sido modificada. Entonces, ante ello, ¿cómo cree que podría ir una mejor administración de justicia respetando esta presunción de inocencia y también preservando y cuidando que altos cabecillas de bandas criminales seguramente puedan evadir la administración de justicia? ¿Cómo cree que podría mejor aplicarse y en qué basaría usted, dentro de su experiencia, quizás hacer una mejora en cuanto a la normatividad vigente? Gracias, congresista Beteta. El doctor Neira puede continuar con su exposición. Muchas gracias. Bueno,
Las leyes las hace el Congreso de la República o ustedes delegan al Poder Ejecutivo para que saque normas. La última vez que se modificó el artículo 268 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la prisión preventiva, fue el 19 de agosto del 2013, o sea, hace 5 años. La ley 30.076. Esa fue la reforma. Ahí ha quedado. Dos modificaciones en esa fecha, con esas reglas. El tema de los plazos de prisión preventiva, ustedes delegaron las facultades al Poder Ejecutivo y el 30 de diciembre del 2016, hace 2 años, el Poder Ejecutivo expidió el decreto legislativo 1307 y es el que estableció los plazos. 36, crimen organizado, la prórroga de 12 meses, 18, la prolongación de 18 para casos complejos y para casos simples 9 más 9. Después, también a propósito del caso Odebrecht, en diciembre del 2016 se hizo una reforma a lo que siempre tuvimos en el Código Procesal Penal como colaboración eficaz. ¿Y qué pasó? Acuérdense, nosotros hemos tenido terrorismo. El decreto legislativo 46 del año 81 teníamos terrorismo, teníamos colaboración eficaz. Nunca se permitió que dirigentes o líderes se acojan a esto. Siempre mandos medios para abajo, siempre. Después, con la ley 27378, que fue la de colaboración eficaz del 21 de diciembre del 2000, para ese caso contra 1.300 imputados, también se mantuvo la prohibición. Pero en diciembre del 2016, el decreto legislativo 1301 reformó eso. Casi no se ha modificado nada porque teníamos ya las leyes, la doctrina, la jurisprudencia del caso anterior contra 1.300 imputados. Ya no nos quedaba casi ningún imputado y se destapa el caso de Odebrecht en diciembre del 2016. Lo que no teníamos era fiscales y jueces entrenados porque ya habíamos terminado todos los casos contra el señor Montesinos y 1.300 imputados. Se ha tenido que crear fiscalía, juzgados, buscar jueces, fiscales titulares, pero maquillando algunas normas. ¿Cuál fue la reforma de la ley de colaboración eficaz? Que se puedan coger líderes o dirigentes de organizaciones criminales y que la condición sea que delaten a sus pares. Si delatan a sus pares, hay que ver la posibilidad de que se le pueda aplicar un derecho penal y se pueda rebajar. Eso ha sido el cambio con esta modificación. Entonces nosotros, y sacaron un reglamento, Decreto Supremo 7-2017, JUS, para interpretar y aplicar mejor. Entonces, el asunto es que sobre la base de las herramientas legales que nos proveen ustedes o por delegación al Poder Ejecutivo, hemos venido trabajando. Incluso ha habido celo en la interpretación y aplicación de esta norma. Ustedes recordarán que tuvimos un caso, como dice el señor Mulder, los casos emblemáticos los escoge la prensa, los medios de comunicación, porque igual en la época que usted decía del Palacio Nacional de Justicia, en esa época que íbamos a ver los juicios orales ahí, todos los juzgados estaban concentrados en ese edificio. Pero hoy día, pues, la población, la cantidad de casos, o sea, en realidad, perdonen lo que voy a decir, pero todos los locales que desocupa el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo en el centro de Lima son nuestros. Tenemos que adecuarlo con tabiquería y son locales judiciales. Creo que el único local que se ha construido para justicia es el que está al costado del Palacio. Entonces, o tenemos que alquilar. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos desperdigados por todos lados. Entonces, el asunto está que solamente algunos casos, los medios de comunicación social que tienen acceso a esta información son los que exigen que tener información. Entonces, hay dos posibilidades. Acá justamente estaba viendo la Constitución Política del Estado y veía el artículo 139, el inciso 4 de la Constitución Política del Estado, principios de la función jurisdiccional, el inciso 4, el segundo párrafo. Por ejemplo, cuando son delitos contra administración pública y funcionarios públicos, ¿qué dice? Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos, siempre son públicos. Entonces, dice, los procesos judiciales siempre son públicos. ¿A qué nos referimos? ¿Solo al juicio o también a la etapa anterior? ¿Me entiende? Entonces, el proceso judicial son todas las etapas. Ahora, en el otro tema que yo le decía, ¿qué pasaría si el canal que hay en el Poder Judicial no publicara esas audiencias? Los canales de televisión podrían llevar sus cámaras, nosotros no podríamos cerrarle la puerta y decir que no entre, salvo que perturbe el desarrollo de la audiencia. En la época que usted decía, el Palacio de Justicia, también iban los medios de comunicación social, pero eran menos. Entonces, en esa época, me acuerdo que al comienzo habían 7 tribunales correccionales, después se aumentó a 14 tribunales correccionales. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación social iban detrás de la noticia. Antes las cámaras eran más grandes, cargaban cables, la luz y todo. Imagínense, 6 que entraban a un juicio, no les interesaba porque era de tal cosa, salían corriendo y se metían en otra sala y así para buscar la información. Entonces, ¿perturbaban o no perturbaban el desarrollo del caso? En Estados Unidos, en Inglaterra, cierran la puerta y no entra nadie.
¿Dónde hay publicidad? Sí hay publicidad para los que están adentro. Publicidad interna, no hay publicidad externa, no se transmite por televisión, salen eso. Pero ¿qué pasa? También hay que ver el tema de la confianza social que hay sobre los sistemas de justicia. Entonces, una cosa es hablar de un país anglosajón como Inglaterra o Estados Unidos o con otro de Europa continental, y otra cosa es hablar de países de Latinoamérica, Centroamérica, donde estamos trabajando todos para recuperar la confianza de las personas. No hay jurados populares, entonces ¿cómo la gente puede saber? Muchos ciudadanos todavía creen que en el Perú los procesos son como las películas norteamericanas, porque nunca han ido a una sala de audiencia, ¿me entiendes? Entonces, es una forma de acceder. Ahora, lo que va a pasar es que puede haber alguna distorsión. Eso nosotros no lo podemos controlar. Si el canal de televisión del PJ no transmite alguna audiencia y a los medios les interesa mucho, los medios van a ir y van a pedir permiso a los jueces. ¿Los jueces nos podemos negar? Y vamos a tener que hablar de un caso. Hemos tenido un caso muy grande acá, que fue, el caso ha sido del año 2008, 2009, 2010. ¿Y qué pasó en ese caso? Se estableció una sala de dedicación exclusiva, el juicio oral duró como 2 años y entonces fue en un lugar alejado a lo que siempre se suele hacer las audiencias, y todos los medios de comunicación social nacional e internacional querían estar ahí. Y entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Habría que prorratear de alguna manera, primero que entre personas de la sociedad civil, pero también de los medios de comunicación, pero todos los días no podían entrar todos. Entonces tenía que establecerse, el lunes entra un sector de la prensa, el miércoles otro, el viernes otro, porque así era ese juicio oral especial para este señor que era alto funcionario. Y entonces la cuestión es que... Es que este caso era con el código antiguo, acuérdense, siempre la instrucción, ahora con el código... Por eso, con el Código Procesal Penal, se supone que la interpretación que se ha venido dando desde el comienzo de la reforma, que ha sido el 2006, el Código tiene 13 años ya no es nuevo. Sí, yo le comprendo. Yo me refiero a que la etapa previa, que es la de la investigación fiscal, es reservada. Preparatoria, claro. La preparatoria y la preliminar más todavía. Entonces, preliminar, preparatoria es reservado, pero cuando se lleva a una audiencia pública dentro de la etapa preparatoria, antes de la etapa preparatoria y todavía con la preliminar, porque están recién viendo el tema de la detención preliminar y todo eso, se hace público. Entonces, ahí hay un poco esa vulneración. Ya le repito, señor Mulder, que nosotros decimos, la interpretación que se ha venido dando en 12 años, igual que con reglas muy parecidas en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en otros países donde hay reformas procesales penales, es que no se prohíba a la sociedad que pueda acceder al desarrollo de las audiencias previas. Son 83 audiencias previas que hay antes de la etapa intermedia, y la idea sería, salvo que haya una norma que lo prohíba. Yo le explicaba lo de la terminación anticipada, la idea era proteger dignidad, presunción de inocencia, y por lo tanto era privada, pero después no tenemos ninguna otra norma que expresamente lo prohíba. Esto fue una discusión al comienzo de la reforma, ¿no? Pero después ya se ha convertido en un hecho que está aceptado, no hay cuestionamientos de esta clase de cosas. Ahora yo estoy escuchando interesantes los comentarios de ustedes, pero como le digo, hoy día la interpretación y aplicación va en ese sentido. Ahora, ya dije también respecto a que si el canal de televisión del PJ no escoge algo, los canales de cualquier medio de comunicación podrían pedirle permiso al juez para entrar. El juez le podría decir, no puede entrar usted, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, también la doctora me preguntaba a mí si basta con la regulación que hay en el Código Procesal Penal. ¿Perdón? Desea hacer una intervención. Sí, tiene la palabra. Gracias. Sí, lo que le había hecho en los comentarios, de acuerdo a como está establecido tanto en las modificatorias, en las diversas leyes, como también en el decreto legislativo, que ciñen ciertos requisitos para ordenar la prisión preventiva, y en ese sentido, en el desarrollo por todas las casuísticas que usted ya tiene, ¿usted qué es lo que considera pertinente? Si es suficiente. Usted nos ha dicho que, bueno, el Congreso sí, sabemos que el Congreso da las normas, o a veces delegamos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, ustedes que son operadores de justicia, también es importante recibir algunas opiniones, porque en algunos de estos casos podrían estar cometiéndose excesos, no respetando la presunción de inocencia, y en el caso, como había manifestado el congresista Mulder, aprovecho en eso, no era lo que entendí, no es la objeción que si se pasa o no tanto por los canales, sino que dice dónde queda la reserva
del mismo procedimiento, ¿no? Tanto de las prisiones preventivas como también ya en la etapa de la investigación preparatoria. O sea, si ya todo está difundido, todo está volanteado, porque lo que hemos visto es en estos últimos acontecimientos, algunos fiscales ya prácticamente la persona investigada ya no toma conocimiento formalmente por una notificación a través de su abogado, sino que a través de los medios de comunicación, algunos privilegiados toman conocimiento de todo el desarrollo de las pruebas existentes en un expediente. Entonces, con toda esa información, de esa manera llevándose adelante ese tipo de investigaciones, ¿garantiza una verdadera administración de justicia o de alguna manera ya se induce a un juzgamiento de la ciudadanía que ellos pueden emitir una opinión y ya sancionar o absolver al investigado, ¿no? Y ya no es ya tanto quien absuelve o sanciona sean los administradores de justicia, sino muchas veces guiados por la opinión de la población o algunos medios de comunicación de manera selectiva dicen tales inocentes o tales deben ser sancionados, tales deben de ser privados de su libertad o algunos deben de asumir su defensa de manera libre, ¿no? Gracias, congresista Beteta. Puede continuar. Bueno, siempre es posible que hayan presiones, siempre y toda la vida. Yo tengo 30 años de juez y sé, toda la vida es posible que eso sea así. La idea es no ceder a las presiones porque te pueden votar y no regresas, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, ceñirte a la ley, interpretar y aplicar la ley como corresponde, y igual te pueden votar, pero como es arbitrario, vas a regresar algún día. Entonces de eso se trata, ¿no? Yo creo que la imparcialidad de un juez tiene que ver con la solidez de su motivación. La imparcialidad de un juez es la forma de poder controlar para que no actúe arbitrariamente. La presión puede ser de cualquier manera y por lo tanto uno tendrá que explicar bien por qué razón se dan estos requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Yo creo que no se requiere ninguna reforma a las medidas de coerción personal. Ya están, los artículos como están, tienen solamente 5 años. Yo les hablaba que teníamos 200 jurisprudencias vinculatorias en el área penal aproximadamente y tenemos 4 que hemos dado en el área penal que cubren todas las inquietudes de cualquier persona que quiera resolver un caso ceñido a la ley para que se resuelva. Nosotros decimos, en el proceso penal tiene que haber garantías. Hay que respetar los derechos de los investigados, los imputados, pero también tiene que haber eficiencia, no debe haber impunidad. Tiene que haber una respuesta a la víctima, tiene que haber una respuesta a la sociedad. Hay que encontrar un punto de equilibrio donde ambas converjan. Sabemos de las reglas, tenemos al comienzo del Código Procesal Penal, en el artículo 253, tenemos las disposiciones generales sobre la aplicación de las medidas de coerción personal, que son transversales a la aplicación de cualquier medida de coerción personal o real, como son legalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, prueba suficiente y judicialidad, que se supone que interpretando y aplicando la ley tenemos que dar una explicación de por qué tomamos la decisión. Por ejemplo, nosotros la primera casación, incluso yo fui el ponente, es la 626-2013 Moquegua. 626-2013 Moquegua. Ahí, sobre la base de la reforma del artículo 268, la que está vigente, interpretamos y aplicamos y decimos cómo es que se tiene que primero pedir por el fiscal el requerimiento, cómo el juez tiene que dar la respuesta, cómo se tiene que cumplir con los requisitos, el tema de crimen organizado, no basta que se invoque, hay que dar datos también porque esta persona estaría involucrada en ese tema, es un tema de motivación. También cómo se tiene que hacer la audiencia, también sugerimos cómo se tiene que hacer la audiencia, hemos tenido problemas, ustedes han visto, especialmente en esos casos grandes, hubo un caso contra un señor que era gobernador regional del Callao, ¿no? Creo que el fiscal me parece que habló como 5 horas y la defensa habló como 8 horas, ¿no? Y ahí era con colaboración eficaz. El primero que se iba a aplicar esta norma, esta modificación de diciembre del 2016, con el decreto legislativo 1306. ¿Qué pasó? El fiscal pedía la prisión preventiva contra este señor que se decía, nos enteramos por la audiencia obviamente, porque nadie tiene acceso a la información de un colaborador eficaz, de que le habían dado $3 millones a un señor que sería un testaferro por un tema de contratos, y el asunto está que el señor fiscal fue a pedir la prisión preventiva y no acompañó, como tiene que ser siempre que se pide una prisión preventiva, todos los elementos de convicción. ¿No? Porque está bien que digamos que la investigación preparatoria es reservada, pero todos los que participan ahí son sujetos procesales, tienen acceso a toda la información. Y solamente sale a través de las pantallas o a través de la radio lo que se discute en cada una de las audiencias. Pero ¿qué pasó en este caso? Recién empezábamos a interpretar y aplicar, a veces se aprende así también. El fiscal no llevó la declaración del colaborador eficaz, que era el sustento principal de su prisión preventiva.
Y la pregunta era cómo el juez va a controlar la legalidad del pedido del señor fiscal. Pero lo más grave era cómo el abogado defensor de ese señor que querían enviar a la cárcel iba a ejercer contradicción. ¿Cómo va a ser un test de calidad porque no se había brindado esa posibilidad? Entonces, a partir de ahí, se supone que se declaró fundada la prisión preventiva. El juez le insistió varias veces al fiscal que lo traiga. El fiscal lo terminó trayendo. Al final, ¿qué acceso podía tener el abogado defensor dentro de un plazo razonable a esa información? Se declaró fundada la prisión preventiva, se apeló, se revocó, salió libre el señor, después se ha vuelto a hacer otro pedido, hoy día no es sabido ese señor. El asunto está entonces en que se estableció una jurisprudencia de los tribunales superiores en el sentido que si la Fiscalía quiere utilizar la declaración de un colaborador eficaz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que evaluar. Las declaraciones del colaborador eficaz son reservadas. Tiene que levantar la reserva si lo quiere utilizar porque tiene que adjuntarlo a su pedido de prisión preventiva y tiene que ser de conocimiento de la defensa del investigado. Entonces ya verá el señor fiscal qué le conviene más, continuar la investigación en libertad con el señor investigado o levantar la reserva y entregar la información. Si levanta la reserva, ¿qué puede pasar? Que puede obstruirse la investigación. Entonces tiene que hacer un test de proporcionalidad. Entonces estamos avanzando. Entonces yo le decía a usted que tenemos esta casación 626-2013 de Moquegua, que incluso yo fui el ponente, donde decimos cómo se cumplen con los requisitos de la prisión preventiva, como están las normas a la ley 30.076 que lo reformó el 2013. Después tenemos otra casación 631-2015 de Arequipa, que tiene que ver con un señor que era español, 631-2015 de Arequipa, un señor que era español. A este señor le imputaron colusión. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Lo que ocurrió es que el señor trabajaba en una empresa minera. Su esposa era arequipeña, él es español, tenía que ir a dar cuenta, la empresa minera, la sede principal había en España, el señor cada momento tenía que ir a dar cuenta, iba, regresaba, primero porque tenía su familia en Arequipa, tenía esposa, hijos, pero aparte su trabajo era ahí. Siempre que fue, regresó. Sin embargo, en Arequipa, en primera instancia, se le impuso una prisión preventiva por colusión. Se consideró que había peligro procesal, se confirmó esto en la prisión preventiva, esto llegó en casación a la Corte Suprema y la Sala Penal Permanente resolvió a través de la casación 631-2015 y se estableció los criterios de arraigo. 3 criterios de arraigo. Cuando hay arraigo familiar, cuando hay arraigo laboral y el tercero se llama arraigo de posesión, por los bienes que puede tener una persona que va a obligar a que la persona continúe radicando en ese lugar. Inclusive dijimos ahí en esa casación, en la sumida de esa casación, que viola hasta la discriminación racial imponer una prisión preventiva a alguien solo por ser extranjero. O sea, claro, el señor era español, el señor trabajaba en una compañía minera en Arequipa, ha viajado N cantidad de veces, pero todas ha regresado por su familia y ha regresado por su trabajo. Entonces tenemos la casación 631-2015 Arequipa, donde hemos establecido esos criterios. También se nos cuestionaba otro tema. Lo que pasa es que, obviamente, cuando se trata de imputados, como dice el señor Mulder, de megacasos o imputados muy importantes, obviamente tienen los mejores abogados defensores que hay en el Perú. Los más grandes estudios de abogados, y qué bueno, ojalá también Juan Pérez pudiera contar con la misma defensa. Entonces el asunto está, tenemos 40% de internos procesados y 60% de condenados. Esos son los 39% inclusive y 61%. Bueno, pero le digo, tenemos que ver una evolución. Si mire, yo he sido juez penal en Lima el año 1990. En esa época, el fiscal, cuando denunciaba, decía, estando el mérito del atestado policial, formalizo denuncia penal contra fulano de tal. Y con eso los jueces abríamos instrucción, estando el artículo 79 del Código de Procedimientos Penales, que se establece cuáles son los requisitos, y el 77, los 3, que constituye delito, que no ha prescrito, que está identificado, póngase una detención preventiva y nadie apelaba. En 6 líneas. Eso no se puede hacer hoy día. Eso significaría que a un fiscal le declaren infundado cualquier pedido y a un juez termine preso, porque el juez tiene la obligación de motivar. Hoy día incluso hay hasta un pleno del CNM de mayo del 2014 que tiene que ver con la motivación que jueces y fiscales tienen que hacer, que no es porque lo haya hecho el CNM, tiene base constitucional, tiene base de las leyes orgánicas Poder Judicial, Ministerio Público, Código Procesales Civiles, Penales. Es una ratificación de un fiscal provincial de Lima Este, Rojas Villasís. Ahí se aprovechó por el CNM en mayo del 2014 para decir que un fiscal, cuando haga una disposición, haga un requerimiento, o un juez, cuando expida un auto o expida una sentencia, tiene la obligación de demostrar en esa disposición o en esa resolución 4 cosas. Número 1, que entiende cuál es el problema que hay en ese pedido. Porque si no entiende, ¿cómo va a dar una solución? Que entiende. Y además, su argumentación tiene que ser clara y sencilla. O sea, tiene que entenderse lo que él ponga. 1.
2, se tiene que utilizar las reglas de la lógica y de la argumentación. 3, tiene que haber congruencia. Si le piden A, no va a resolver Z. No va a sacar el cuerpo. O sea, están apelando porque quiere que lo absuelvan y no va a declarar una nulidad, salvo que sea absoluta la falla. Y 4, que hay un uso adecuado de la ley, de la doctrina y la jurisprudencia. Ustedes habrán visto que hay sentencias que pueden tener 80 páginas, pero 60 páginas ya las sabemos todos. Lo que queremos saber es qué pruebas se han ventilado, cuál es la valoración de la prueba, y eso también hoy día podría repetirse oralmente. Los jueces de la investigación preparatoria son jóvenes, tienen buena memoria, y por lo tanto un juez, una fundamentación de un auto se podría mandar media hora hablando de sentencias del Tribunal Constitucional, de libros de doctrina, 30 minutos escuchando hablar cosas que todos sabemos, cuando lo que queremos saber es si este tipo se va a ir a la cárcel o no se va a ir a la cárcel y por qué se va a ir a la cárcel. O sea, en 15, 20 minutos me podría decir eso, ¿me entiende? Entonces, eso lo estamos corrigiendo con esta casación 626-2013 Moquegua y también utilizando esta sentencia del Pleno del CNM de mayo 2014. Después tenemos también una casación 564-2016 de Loreto, 564-2016 de Loreto. Nos cuestionaban los abogados, esos buenos abogados que yo les digo, cada vez que hacemos una audiencia, muchos quieren convertir la audiencia en la que se llama de sección de improcedencia de acción. O sea, ¿qué es eso? Excepción de improcedencia de acción. O sea, los abogados plantean el archivo del caso porque esos hechos no estarían previstos como delito en la ley. Hay atipicidad. Falta de tipo objetivo, falta de tipo subjetivo, no hay dolo, no hay culpa, o si no, porque hay una causa de justificación. Cuando en una audiencia de prisión preventiva no estamos para discutir eso, porque se supone lo que tenemos que ver es si se dan o no se dan los requisitos de la prisión preventiva. Pero eso no quiere decir que si es aberrante y el hecho en realidad no constituye delito, y estamos diciendo que el primer requisito para imponer una prisión preventiva es fundados y graves elementos de convicción de un delito, entonces obviamente si es evidente que no hay delito, no podemos decir que ese requisito se da. Entonces, en esta casación 564-2016, sobre la base de las anteriores casaciones, lo que decimos es que en la audiencia de prisión preventiva se debe discutir y el juez, cuando expida la resolución o auto, debe indicar dónde está la apariencia del hecho como delito. La apariencia del hecho como delito, lo que se llama el juicio de imputación. O sea, sobre eso sí podemos entrar a un debate dentro de este caso. Eso es 564-2016 Loreto. Y acabamos de sacar una última casación, que es la 1448-2018 de la Sala Nacional, 1448-2018 de la Sala Nacional, donde lo que hacemos ahí es algo que sí tiene que ver con este proyecto. ¿Qué decimos nosotros ahí? Que cuando se trata de los peligros procesales de sustracción o de perturbación, no se debe indicar en forma abstracta, sino en forma concreta. O sea, en ese caso, ¿qué cosa hay que te dé indicio grave que hay un peligro de sustracción o de perturbación? O sea, ya lo hemos dicho nosotros en la casación 1448-2018 de la Sala Nacional. Por eso es que cuando veo estos tres proyectos de ley, falta el cuarto todavía que tiene un montón de puntos y seguramente si lo conversamos tiene un poco más de información para verlo. Es suficiente con las normas que están en el Código Procesal Penal, interpretado bajo esta luz y obviamente garantizando que los señores investigados cuenten con un abogado. Hemos dicho, los abogados deben conocer la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el caso concreto. De eso se trata. La mayor cantidad de personas que están involucrados en estos grandes casos, sus abogados son particulares. También tendría que serlo con la defensa pública. Es más, este artículo 85 del Código Procesal Penal habla que la prisión preventiva es una audiencia inaplazable. Inaplazable. Quiere decir que si hay un abogado particular que asume la defensa, tiene que ir de todas maneras a la audiencia. Si tiene algún problema de salud o otra naturaleza, 24 horas antes le tiene que decir al juez, no voy a ir, y le tiene que decir a su cliente, búscate otro abogado, porque la audiencia tiene que llevarse a cabo también. ¿Por qué? Porque acuérdense, ustedes han reformado la Constitución. Ahora se puede detener a las personas por delitos comunes, el grueso de presos están por delitos comunes, por 48 horas. Las personas pueden estar detenidas para investigarse en flagrancia por 48 horas. Si el fiscal pide la prisión preventiva, se supone que máximo dentro de 48 horas el juez tiene que hacer la audiencia de prisión preventiva para ver si es fundada o infundada, porque si no, tiene derecho de estar en la calle. ¿Me entiende? Entonces, por eso, lo que importa también es, nosotros no lo hemos visto acá en el Código Procesal Penal, pero hay otros países como Chile, por ejemplo, ya ha estado ocurriendo en algunos casos,
donde si hay alguna afectación al derecho de defensa, los jueces pueden declarar el abandono de la defensa, cuando ésta sea aberrante. Por eso hay filmaciones, están los audios, porque también si hoy día uno ve, la comunicación es oral, por lo tanto la idea es que después de que el fiscal hable, el abogado replique oralmente, pero no cosas de memoria, no cosas que ya todo el mundo lo sabe, como es ley, doctrina, jurisprudencia, sino que nos diga a los jueces lo que no sabemos. Normalmente lo que nosotros no sabemos son los hechos concretos del caso. Para eso tienen que utilizar ellos su tiempo. Y sin embargo, como no han estudiado bien el caso, no se han preparado, no lo pueden hacer. ¿Qué podría pasar en ese caso? Que un juez que tiene que cuidar de que se den garantías, en otros países los jueces de investigación preparatoria se llaman de garantías, tiene que proteger también que la persona investigada cuente con una buena defensa, que le diga que ese defensor no califica, que escoge otro defensor público o privado, pero eso tiene que ser ya, porque si no, si se vence el plazo que va a pasar, se le tiene que excarcelar. Y ustedes saben que el impacto va a ser fatal, va a tener problemas el juez, va a tener problemas el fiscal, y por lo tanto también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, eso sería por ahora. Y también quería decir algo por las intervenciones que han tenido los señores congresistas, el señor Becerril, el señor Mulder, entonces, sobre el tema de las condiciones en las que se encuentra la carceleta de la prefectura. Pero bueno, la verdad, cualquier afectación a la libertad personal en nuestro país es muy mala, porque imagínense, si se supone que la Constitución política habla de la resocialización, 139.22, se requiere 7 bases para el tratamiento penitenciario, que son alimentación, educación, economía, trabajo, salud, asistencia legal, asistencia postpenitenciaria. ¿Cuál de estas se cumple? Y entonces hay problema para todos los internos. Habría que ver que se pueda mejorar esto. Entonces la cuestión es que obviamente hay que tratar de que la afectación a la libertad personal sea preliminar o sea ya propiamente con una prisión preventiva, se ajuste exactamente a los términos de la ley y por lo tanto sea de carácter excepcional. Me pido interrupción a la congresista Lisbeth Robles. Sí, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, la pregunta sería sobre la prisión preventiva, ¿no? A través suyo, pues el saludo correspondiente al juez José Antonio Neira Flores. ¿Cree usted que se está dando adecuadamente o pertinentemente esta prisión preventiva? Y si es sí o es así como se escogen los casos a través de los medios de comunicación, también me imagino yo que dentro de la prisión preventiva será como una forma de ver de una manera más clara. Ahora, del proyecto que se está viendo también el día de hoy, que es el 3898 de mi autoría, justamente estamos viendo, ¿cree usted que se considera pertinente y útil que se incorpore la valoración de una pericia psicológica sobre el perfil del imputado como criterio a evaluar para la imposición de una medida de prisión preventiva, a efectos de acreditar o descartar la proclividad de conductas de riesgo para bienes jurídicos o conductas de evasión de responsabilidades? Sí, gracias, Sí, gracias. Puede contestar el doctor Neira. Bien, sí, justamente eso está en el último proyecto que han tenido a bien enviar al Poder Judicial y que he estado revisando. Bueno, nosotros en el área penal decimos que el derecho penal es del acto y no es de la persona. Si usted dice que si es necesario hacer una pericia psicológica a la persona investigada o a la persona imputada para una medida de coerción personal, pienso que no. En el Código Procesal Penal se establece estas situaciones cuando hay problemas de imputabilidad, ¿no? Para aplicarle procesos de seguridad. Pero además de que no tendría que ver con esta clase de temas, también hay otros problemas materiales que ustedes deben saberlo. O sea, imagínese usted, hoy día tenemos muchos delitos sexuales, desgraciadamente, y para eso tiene que haber un mecanismo para tomar las declaraciones de cámara Gesell, tiene que haber un psicólogo que sea el intermediario, que esté contigo con la víctima, la denunciante, y en otros ambientes esté el juez, el fiscal, el defensor y también el imputado
adecuado para que se transmitan las preguntas y no se afecte la identidad sexual. Y el problema es que no tenemos psicólogos para todas las provincias de cada departamento. Por otro lado, también deben saber ustedes que hoy día, cuando se habla de pericias, se habla de un tema de epistemología, se habla de la ciencia. La ciencia es la verdad y, por lo tanto, para que se pueda decir que una pericia lo es necesario que se cumpla con un método, con un procedimiento, con un protocolo, y cuál es la racionalidad de eso. Y en septiembre del 2016, el Ministerio Público ha tenido que cambiar el protocolo de las pericias psicológicas. De septiembre del 2016 para atrás, las psicólogas hacían una entrevista por 30 minutos para hacer su pericia, por ejemplo, a la menor, para corroborar la indicación que ella hacía. Si la pericia decía estresor producto de una agresión sexual, se confirmaba y se utilizaba en contra del imputado. Pero de septiembre del 2016 para adelante ha cambiado. La pericia ya no es 30 minutos, ahora tiene que ser 4 horas. Tiene que ser 8 horas más. ¿Por qué? Porque también en estos temas de la salud mental, tenemos la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un protocolo, un método para que sea confiable, solvente esta pericia, que exige que tiene que ser 4 horas. 4 horas. Y tiene que haber distintos test en cada una de las horas, y de preferencia tendría que hacerse en varios días. No tendría que hacerse el mismo día para no afectar la indignidad sexual de la persona. El tema es que cuando era 30 minutos, los psicólogos no estaban al día en hacer su pericia. Se imagina ahora que tienen que hacer la pericia utilizando 8 veces más el tiempo, cuando no se ha incrementado el número de psicólogos, cuando tampoco hay más capacitación, y además la pericia psicológica se llamaría forense. Cuando usted vea las convocatorias que hace el Ministerio Público para psicólogos, nunca va a decir que tenga la segunda especialidad, porque en el Perú recién se ha empezado a enseñar hace 8 años. Entonces, del 100% de psicólogos, debe haber un 10-15% que tenga la segunda especialidad. Los demás no lo tienen. Lo que tienen es mucho tiempo trabajando ahí, y lo que hay que ver es bien si es confiable o no es confiable esa pericia. Entonces, todo eso también es importante, y eso me llamó mucho la atención de este proyecto. Hice unas anotaciones cuando toque el turno para presentar estos comentarios, a ver si ustedes lo tomaban en cuenta, de problemas que miren, es tan rápido hoy día el tema de hacer la audiencia de prisión preventiva. Acá ustedes en este proyecto, yo acabo de hablar 2 días, ¿no? El fiscal hace requerimiento y en 2 días el juez tiene que hacer la audiencia. Los jueces ya saben que tienen que hacerlo a las 24 horas. ¿Por qué? Porque puede pasar, ya que a pesar de que digo que las audiencias son inaplazables, que el abogado no se aparezca. Va a ser sancionado el abogado y todo eso, pero ¿qué pasa si se vence el plazo y no se hace la audiencia? Hay que liberar a la persona imputada, y por lo tanto, si es que hay algún problema en las primeras 24 horas, quedan las otras 24 para igual hacerlo dentro del plazo y poder decidir la medida que corresponde. Entonces, por eso yo sugeriría que revisen bien este tema. Me parece que es innecesario este tema en las pericias. Inclusive tenemos problemas, por ejemplo, viendo esta pericia, en la calle desgraciadamente hay muchas personas que tienen problemas mentales, que tiran piedras a los autos, a las personas, producen lesiones, en fin, etc., etc., y no tenemos dónde albergar a estas personas. Se supone que podrían matar a alguna persona con una roca que le tiren. Ellos también estarían sujetos a un proceso penal, se llama proceso penal de seguridad. No para aplicarles una pena, sino para aplicarles una medida de seguridad. Tendríamos que disponer un tratamiento ambulatorio si no es grave, o un internamiento, pero necesitamos psiquiatras. La pregunta es, ¿de dónde sacamos los psiquiatras? Tenemos muy pocos psiquiatras en el Ministerio Público y tenemos estos problemas a nivel nacional, y por lo tanto eso también era una preocupación. O sea, claro. Le pido intervención a la consejera Lisbeth Robles. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, el problema sería la carencia de especialistas, lo que usted manifiesta. Gracias. No, el primer problema que yo le dije es, acá a las personas se les sanciona por lo que hacen, no se les sanciona por lo que son. El derecho penal es del acto, no es el derecho penal del autor, salvo los temas de reincidencia, salvo los temas de habitualidad, porque en el Código Penal está previsto, o salvo los problemas de algunas personas que tengan problemas mentales, por ejemplo, violencia familiar. Una persona que agrede al otro, y en ese caso hay evidencia de que sí necesita esto porque hay que darle un tratamiento terapéutico, pero en general pedir en que en todas las audiencias de prisión preventiva se tenga que exigir una pericia psicológica no es necesario, y segundo, es materialmente imposible, por lo que yo les acabo de decir, se pasarían todos los plazos. Aparte hay otra cosa, para que se pueda hacer una pericia psicológica que sea confiable, ¿sabe qué es necesario? Tienen que pasar 6 meses.
Primero va a haber una impresión, de ahí hay que hacer otros exámenes. Para que un psicólogo le pueda dar a usted un veredicto que sea contundente, le va a decir, tengo que examinarlo y tiene que transcurrir tanto tiempo. Y nosotros no podemos tener a una persona privada de su libertad si el delito es grave, si hay fundados y graves elementos de comisión del delito y la conexión de él y peligro procesal, esperando que salga la pericia. Eso sería un problema, ¿no? Que tendrían que evaluarlo ustedes. Y es más, le podría pedir, por favor, que nosotros tenemos una jurisprudencia vinculatoria. Tenemos un acuerdo plenario penal 4-2015, donde decimos cuál es el estándar científico para apreciar un examen médico legal y para apreciar también una pericia psicológica. Estos problemas también pasaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá en el Perú un caso mediático, el caso de Walter Oyarce, del Estadio Universitario de Deportes, ¿se acuerdan? Estaba el señor Oyarce a 30 metros de altura de espaldas a la cancha y la discusión era si él se autoimpulsó y se cayó de espaldas a la explanada 30 metros abajo o 3 sujetos lo empujaron, uno del pecho, otro de la pierna y cayó. Nunca en los procesos penales, salvo estos casos, megacasos que hay, los casos normales, imputado y víctima no tienen recursos. Menos van a tener para peritos. Entonces, ¿qué pasa? Acá trajeron peritos físicos. ¿Para qué? Para saber por la altura donde estaba y donde cayó la explanada si fue un suicidio o si a él lo tiraron estas personas. A pesar de que habían fotos, videos, testimonios y todo, cualquier cantidad de información, porque nos hemos enterado por la televisión de cómo, más o menos, cómo habría pasado. Ellos llevaron su perito físico. Entonces, en esa sentencia del caso de Walter Oyarce, que resolvió la Suprema en un recurso de nulidad, citamos por primera vez el año 2016 un caso de los Estados Unidos de Norteamérica que sigue vigente y que es podríamos decir, lo más contundente en el tema de cuando estamos frente a una prueba científica y se establecen determinados criterios. Los citamos en el caso de Walter Oyarce. Primero, que se demuestre que el método que se ha utilizado es el más racional. Estamos hablando de ciencia, hay cualquier cantidad de métodos, protocolos, todos tienen errores. La idea es encontrar el que tenga menos errores. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Lo podemos saber sobre la base de quién lo haya hecho, ¿no? Hace un año murió un científico, Stephen Hawking, un señor que estaba en silla de ruedas, que se comunicaba solamente por una pestaña, que leía la computadora. Y imagínense, todos nos enteramos de su teoría del orificio negro. Entonces, si ese señor creaba un método para un tema, ¿era confiable o no era confiable? Entonces, lo que decimos es, hay que preguntarle a la comunidad a la que pertenece la pericia, si es científica, preguntarle a ellos, puede ser también técnica, preguntarle a ellos qué piensa de ese método y entonces, y por último, si se cumplen con esos requisitos, el cuarto es si en la práctica se ha convalidado y entonces eso lo citamos en el caso Oyarce. En el acuerdo plenario 4-2015, en general para pericias, decimos, es muy alto este estándar, estamos en el Perú, hay problemas, vamos a bajar a 2 y esos 2 requisitos son: para que tenga valor, sea confiable una pericia, en delitos contra la administración pública, una pericia también, depende de quién lo haya hecho. ¿Cómo que depende de quién lo haya hecho? Su idoneidad. ¿Es calificado o no es calificado? Y en segundo lugar, ¿cómo lo ha hecho? Tiene que ver con el tema del método, del protocolo. Y entonces creo que ahí sería interesante que puedan examinar eso para ver si es útil para ustedes. ¿Podría continuar con el proyecto o me atengo a las preguntas? No sé. El mismo proyecto es el proyecto de ley 3898-2018. Si hubiera alguna pregunta... Sí, en todo caso agradecemos muy especialmente al doctor José Antonio Neira por su participación. El doctor José Antonio Neira es juez supremo, además viene en representación del Poder Judicial y seguramente le vamos a hacer llegar algunas otras inquietudes que él podría responder también por escrito. Muchas gracias, doctor. Vamos a suspender brevísimamente la sesión para que usted pueda retirarse. Estamos muy agradecidos de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El acta de la 17ª sesión ordinaria de fecha 30 de abril, votación a mano alzada, lo que estemos de acuerdo. Ya, ha sido aprobado por unanimidad. Perfecto. Vamos al despacho. Sí. Rapidísimo, 2 líneas. Se da cuenta de que Oficialía Mayor ha formalizado el ingreso de los congresistas Sergio Dávila como titular y de la congresista Paloma Noceda como asistentaria. Le damos la bienvenida. Se da cuenta de que se ha recibido el oficio 131-2019 del Ministerio de la Producción,
que da cuenta del informe sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería correspondiente al primer trimestre del año 2019. Pasamos a la sesión informe. Si algún congresista desea informar. Si no hubiera, pasamos a la sección pedidos. Presidente, muchas gracias. Congresista Rosas, puede hacer la Agradecería se someta a votación el pedido que se hizo para que venga el ministro de Justicia. Gracias, presidente. Estamos en informes. Estamos en informes en este momento. Si no hay ningún informe, pasamos a la sección pedidos. Sí. Hemos recogido su pedido, congresista. ¿Cómo no, congresista Tamara? Presidente, yo solicitaría que vaya al voto este pedido que hiciera el congresista Julio Rosas en el acto, presidente. Gracias. Bien, sí, entonces pasamos a votación del pedido del congresista Rosas. Los que estén, sí. Los que estén a favor, sí, su nombre, la congresista Marisol Espinosa, a favor. Congresista Tamara Leomborgo, a favor. Congresista Karina Beteta, congresista Rosas. Congresista Becerril, a favor. Congresista Paloma Noceda, a favor. Perfecto, estamos todos los votos. Congresista Pacori, abstención. Gracias. Aprobado por mayoría. El punto, pasamos rápidamente al punto 2. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 2765-2017 que propone la ley que establece el procedimiento para que los sectores Poder Ejecutivo, Poder Judicial, instituciones públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales remitan información al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre normatividad con rango de ley y decretos supremos derogados, modificados en forma tácita o que cumplieron su objeto. Gracias, presidente. Congresista Pedro Lechea quería informar sobre este tema. Congresista, Sí. si pudiera ser brevemente. Esto es como parte de la Comisión Especial de Ordenamiento Legal. La idea es, la ley 27412 resulta insuficiente, por lo que se requiere una nueva ley que regule de manera más precisa la obligación de las entidades públicas de remitir información respecto a las normas con y sin rango de ley que no forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Vale decir, muchas veces se deroga una ley, pero el decreto supremo o el reglamento sigue flotando. O se deroga parcialmente la ley y no se cambia el decreto supremo, con lo cual los administrados tienen problemas en cumplir con sus obligaciones. El objeto de la ley se especifica a las entidades obligadas a remitir la información sobre la normatividad derogada con rango de ley, incluyendo a los decretos supremos. El plazo 90 días es el que existe hoy día, motivo nosotros de la experiencia que venimos desarrollando, establecer un tiempo prudencial que no debería ser ni mayor ni menor a 180 días, para tener la seguridad de que la normativa ya está en desuso. Responsabilidad. Este punto es importante porque resulta necesario que los titulares de las entidades públicas designen al funcionario responsable encargado de la remisión y de velar por el cumplimiento de la tarea que le ha sido asignada. Las sanciones son de acuerdo al Código 377 del Código Penal, referido al tema de la omisión, y lo que se busca es en todo momento tratar de lograr, que es el objetivo de la Comisión, que cada vez más las normas que no estén en funcionamiento no sean parte de las obligaciones que tiene el administrado. Hoy día existen muchos temas que llevan a confusión y que al final del día generan las confusiones y hasta podrían estar generando sanciones. Entonces no basta decir simplemente deróguese todo aquello que se opone. Tenemos que tener un trabajo más delicado, más minucioso y más responsable, porque es lo que el administrado y que es la persona a quien nos debemos tener la consideración que el cumplimiento de la ley sea cada vez más cerca a él. Por ello, presidente, es que estamos presentando un texto sustitutorio en que tiene el objeto de la ley, los plazos, responsabilidad, sanciones y disposiciones complementarias, entidades encargadas de recibir la información, entidades pendientes de remitir la información, reglamentación y la derogación, obviamente, de la ley que pretendemos cambiar. Por eso someto a la comisión, presidente, esta iniciativa de la Comisión Especial de Ordenamiento Legal. Gracias, congresista Olechea. Se abre el debate del predictamen y damos la palabra a los señores congresistas que así lo soliciten.
Si no fuera así, ponemos a voto el texto sustitutorio. Los congresistas que estén a favor, congresista Marisol Espinosa, congresista Tamara Arimorgo, a favor, congresista Beteta, a favor, congresista Horacio Pacori, a favor, congresista Paloma Noceda, congresista Rosas, a favor, congresista Lochea, exacto, congresista Becerril, gracias, yo también a favor, sí, aprobado por unanimidad. Le agradezco mucho a los colegas y a la mesa. Yo creo que esto ayuda en el sentido, presidente, de cada vez que la legislación se acerque más al ciudadano, cada vez le sea más simple, cada vez le sea más de uso y no nos obliguemos, la ley obliga a su cumplimiento. Encantado. Entonces, con cargo a redacción, quedo a disposición de la comisión. Gracias, congresista. Pasamos al tema número 4, debate del predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 388-2016 que propone la ley que restablece el arancel de servicio notarial. Es un dictamen que establece, que ya tiene un dictamen negativo, así que si no hay discusión pasaríamos a votar directamente. ¿Sí? Vamos a pedir el voto de la congresista Marisol Espinosa, a favor, congresista Tamara Arimorgo, a favor, congresista Beteta, congresista Horacio Pacori, a favor, congresista Paloma Noceda, a favor, congresista Rosas, a favor, congresista Becerril, a favor de mi voto. Aprobado por unanimidad, agradeciendo la presencia, solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta. Quien esté a favor. Aprobado por unanimidad. Agradecemos a los señores congresistas por su asistencia y siendo las 5:05, se levanta la sesión. Muchas gracias.